secretaria. Si es que no está cuantificado en la primera parte y se ha determinado de forma separada, entonces tenemos la posibilidad de incluir estos sueldos por concepto de gastos de administración. En este caso estamos hablando de gastos de venta, que es muy diferente. No son gastos de producción, son gastos de venta. Muy bien. Y estos son gastos de administración, pero como sueldos del personal, gastos de oficina, y se tiene inclusive comida para empleados, si es que tiene ese servicio la empresa. Sus respectivos sueldos, sus comisiones, si es que ellos reciben, la publicidad que implica el gasto, operación de vehículos y los distintos montos se van a ir totalizando. Fíjense, jóvenes, la estructura del presupuesto del costo de producción es bastante amplia. Y sobre ello, si acaso algún ítem no se consideró oportunamente o por ahí un ítem considerado puede sufrir repentinos cambios en cuanto a su costo, entonces habla de un porcentaje que se llama ¿en qué? ¿De cuánto debe ser? Del 5%. Se puede hacer del total o en los ítems que uno crea necesario introducir este porcentaje más, porque este es un porcentaje adicional que va a incrementar los costos, pero con el fin de prevenir cualquier acontecimiento, como su nombre dice, imprevisto. Algo que no se ha considerado oportunamente, por alguna razón, ¿cómo se llama? Por alguna razón, no considerada. Involuntario, ¿no? No puede contemplarse imprevistos sobre aquello que su costo de operación, que es adicional, y luego tenemos, ahí está en el cuadrito, la inversión inicial en activo diferido, tal como hemos visto nosotros en inversiones. ¿Cuál es el destino o la clasificación de la inversión total? ¿No es cierto? Se habla de inversión, esto ya ustedes deben saber, inversión fija, inversión diferida, esto no olvidarse, diferida, y aquí está inversión diferido, dice, se llama la inversión diferida, y 3, que tiene que ver con el capital de trabajo. Muy bien. Y aquí está el estado de pérdida y ganancias, jóvenes. Este es el cuadrito que nos va antes, jóvenes, para cuantificar esa llamada rentabilidad del proyecto, ¿no es cierto? Requerimos nosotros considerar en nuestro análisis el famoso TEMAR. ¿Qué significa TEMAR? La tasa mínima aceptable de rendimiento. Aquí está expresando el significado. Es una tasa referencial al cual, ¿no? O cuya tasa, diré, los inversionistas toman como referencia. Por ejemplo, en el caso común nuestro de nosotros, las referencias son los depósitos a plazo fijo, los llamados DPF, que nos determinan una tasa anual correspondiente, que relativamente es bajo, ¿no?, a la posibilidad
de obtener mayores ganancias cuando el capital se invierte en una actividad económica productiva. Claro que hay su grado de incertidumbre o de riesgo. Cuando usted tiene su plata en DPF, usted va a obtener una tasa de interés, qué sé yo, del 7% anual, que es una tasa muy, ¿verdad? Hasta 8, pero seguramente cuando usted esos recursos lo invierta, ¿no es cierto?, en una actividad, hace una inversión en una actividad económica, obviamente que las ganancias en una actividad económica, en ese caso las ganancias van a tener que ser mayores, por lo menos, qué sé yo, entre el 25 al 30%. Y obviamente estas ganancias hacen que el inversionista abra los ojos y tenga el interés necesario de efectuar su inversión. No sé, tiene un grado de ¿qué, jóvenes? Un grado de riesgo. Esto es natural. El que disminuir este grado de riesgo en un 99%, no en un 100%. De eso se trata. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? No, ingeniero. Pensé que se habían dormido todingo ahí. O hipnotizados. Oigan, jóvenes, todo este material tienen que ustedes leer hasta este cuadro. Bueno, hay inventarios que se hace al inicio y al final de cada gestión. Los inventarios son los saldos que sobran, ya sea inventarios en materia prima o inventarios en producto final. Se hace un inventario, ¿no?, inicial cuando es al inicio de año y un inventario final cuando ha concluido el año. Estamos hablando de inventario inicial a inicio de año, inventario final a la conclusión del año. Respecto a las materias primas, con respecto al producto final, cuyo producto final puede ser terminado, ¿no? Puede ser el producto final terminado o un producto semi-acabado, semi-terminado. De eso se trata. A propósito, me falta, jóvenes, con ustedes hacer varias aplicaciones, entre ellos el llamado lote económico, que tienen a la compra de materia prima de acuerdo al ciclo productivo. Me van a hacer recuerdo, por favor, el famoso lote económico. Aún no hemos visto, ¿verdad? No hemos visto, me pasé de largo. No, todavía. No. Ya. No sé si está en algún material que tenemos, o caso contrario, yo voy a explicar la parte teórica y la parte de su aplicación práctica. Entonces, esto estaría pendiente. Muy bien, continuamos rápidamente, jóvenes. Bueno, el pasivo circulante. ¿Recuerdan? Aquí está la fórmula que aplicamos y hemos resuelto. Este es el servicio de la deuda. Esta fórmula lo conocemos. Y en este caso se hace una amortización por un método variable y un método constante o fija, ¿verdad? O sea, amortización fija y amortización variable. También es parte de este análisis. Y el punto de equilibrio, jóvenes, a ver, este también es tarea para ustedes.
aquí está, esto es fundamental, este análisis. En el libro de Paredes, por favor, existe cuatro cálculos sobre el punto de equilibrio, ¿no? En Paredes, es decir, hay un equilibrio, bueno, análisis de equilibrio, ¿no? En otro, que digo, dicho de otra manera, también se llama punto de equilibrio. Entonces, el análisis de los equilibrios, voy a colocar análisis de puntos de equilibrio, se realiza desde 4 puntos de vista. En términos físicos, que es esto que estamos viendo acá, esta cantidad, en términos de la capacidad instalada del tamaño de la planta, en términos monetarios y en términos de precio. Entonces, el tipo de análisis está en Paredes y que ustedes tienen que revisarlo. Ya les había indicado que por ahí me dijeron que hay en una fotocopiadora, lo tienen que adquirir y lo va a servir también, o bueno, el material va a ser útil para evaluación de proyectos. Muy bien, voy a abordar toda esta parte. A ver, solo esta. Este cuadro que ven acá, jóvenes, que está en el material, yo lo he completado, ¿no es cierto? De esta manera. En el eje de las abscisas, ya. En el eje de las abscisas estamos midiendo, ¿no es cierto?, la cantidad o el volumen de producción. En el eje de las ordenadas, el ingreso total, T, CT, costo total, CM, ME, costo medio, CBM, costo variable medio, y el costo fijo. Y justamente en la gráfica aquí tenemos el costo fijo, tenemos el ingreso total, que siempre va a pasar por el punto de origen, el costo total que se intersecta en algún punto y que justamente nos determina el punto donde los ingresos totales son iguales a sus costos totales. Es decir, que en este punto el proyecto no pierde ni gana. Y en este caso particular del ejemplo nuestro, esa cantidad de producción viene a ser 448, que está un poquito por debajo de 500. Con ese nivel de producción no se gana ni se pierde. Ahora bien, cuando yo pongo acá producciones menores a 448, implicará pérdidas. Y para que el proyecto pueda obtener ganancias, tiene que producirse mayor cantidad de este punto de equilibrio que es 448. Es decir, debe producir todo en esa zona. De manera tal que con ese volumen de producción, lo que el proyecto va a hacer es obtener ganancias a partir de este punto. Ganancias. Y gráfico. Es eso, jóvenes. Este es un análisis del punto de equilibrio y aquí tienen la fórmula. Esta es la fórmula. Este es costo fijo. Debería ser acá costo fijo. Este es el precio y este es el costo variable unitario. Esta B, variable unitario. Reemplazando esos valores, determinamos la cantidad de producción. Esta Q
significa la cantidad de producción. Y esa cantidad de producción es justamente la que está graficado en este punto. Con cuya cantidad el proyecto no pierde ni gana, puesto que el ingreso total se iguala a su costo total. ¿Está claro, jóvenes? Preguntas, por favor, sobre esto. Y aquí en el cuadrito, acá, dice ingresos y costos totales de niveles de producción. Es un ejemplo. A 250, 500, 750 y 1050. Y están sus costos. Y en todo caso, los ingresos, en todos estos casos, por ejemplo, en los primeros 250 jóvenes, ¿qué pasa? Los ingresos son menores que los costos. Consiguientemente va a haber una pérdida. En el segundo, el ingreso es mayor. 12.620 a 12.370, que es su costo. En el tercer caso, produciendo 750, ya el ingreso es mayor. Y en el último caso, mucho más. A una producción de 26.502, perdón, de 1.050 unidades de producto, los ingresos llegan a 26.000, 3.000. Esa diferencia es el beneficio o la ganancia. Esa diferencia es el beneficio o la ganancia. Tomen nota, lean una y otra vez y volvemos a reiterar la clase del día viernes. ¿Verdad? Tenemos clase el día viernes. Muy bien, yo pensaba, jóvenes, hacer un ejercicio, pero no va a dar tiempo. Voy a hacer un ejercicio de aplicación sobre, a ver, ¿sobre qué puede ser? Sobre la venta de pollo, ¿sí? Vamos a hacer un estudio de mercado donde podamos apreciar la demanda insatisfecha y vamos a hacer determinados cálculos como corresponde en términos de su procedimiento. Entre tanto, yo quiero llegar, ¿no es cierto?, a este cuadro. Determinación del estado de resultados. Este es el cuadro de pérdidas y ganancias. Que lastimosamente el autor acá no muestra exclusivamente el cuadro de estado y pérdida de ganancias, más bien está mostrando un flujo de caja. Por eso que acá ha puesto flujo neto económico. Porque no hay financiamiento, supuestamente, en este problema. Y además dice lo siguiente, jóvenes. Quiero quedarme acá. Dice lo siguiente. Estado de resultados, dice el autor. En el estado de resultados no tiene que ir al año cero. El año cero es cuando se introduce la inversión. Porque todavía ningún ingreso. Como preinstalación, podemos considerarlo. Pero todo esto que ven acá, jóvenes, no es otra cosa que inversión. Es otra forma de plantear. Estos montos que ustedes tienen, lo van a revisar, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá habla con una producción constante. ¿Qué significa producción constante? Que es una producción sin cambio. Y el año cero no puede. El año 1 sí. 1050 durante los 5 años. Los ingresos empiezan a generarse cuando ya el proyecto produce.
El año cero generalmente se incorpora, repito, cuando se construye el cuadro del flujo neto de caja. O si quieren, lo que se llama en forma común flujo de caja, donde aparece el año cero, que es la preinversión, que es lo que vamos a invertir, ¿no es cierto?, previo a su funcionamiento. Muy bien. Además, jóvenes, acá dice estado de resultados con inflación. ¿Qué significa? Que hay un aumento de los precios. Pero dice sin financiamiento, lo que significa que estamos hablando, ¿no es cierto?, solamente de un flujo neto económico. Es decir, la inversión que el dato antes hemos citado para el proyecto solo tiene aporte propio, no así financiamiento, pero dice sin financiamiento. Posteriormente hay otro cuadro, un estado de resultados similar, pero con inflación, como el caso anterior, pero con financiamiento y mantiene la producción constante. Son situaciones que se consideran para ejemplificar. Y finalmente aparece la posición financiera inicial de la empresa. ¿No es cierto? Es decir, acá es el estado de resultados con inflación, eso es natural, siempre los precios van a ir aumentando, aunque muy poco. El proyecto siempre tiene financiamiento. Lo que no tiene es producción constante, jóvenes. La producción debe aumentar. Por eso que la capacidad instalada de la planta, debe tender a su propio crecimiento. Yo diría, inclusive, debe tener un crecimiento natural, es decir, debe año tras año crecer, lo cual significa que la demanda también debe crecer, ¿no es cierto? Porque justamente este crecimiento es producto de la demanda. Y aquí, tal como pueden apreciar, ya aparece el año 1. ¿Verdad? Ya no aparece el año 0. Y las cifras, no sé si son las mismas, y ahí ustedes lo van a comparar. Muy bien. En consecuencia, jóvenes, lo vamos a dejar también la famosa tasa de solvencia o apalancamiento, está en paredes. Se dice cuando el TIR debe ser mayor al TIRE, a la tasa interna de rentabilidad económica y tasa interna de rentabilidad financiera. Esta es la condición que debe mantenerse para pensar que el financiamiento para el proyecto es un aliciente, es un apalancamiento, no una carga pesada que obliga a mayores esfuerzos de la empresa. ¿Ya? Muy jóvenes. Aquí está, dice Ramiro Paredes Zárate, preparación y evaluación de proyectos. No sé si tiene ese título, no estoy seguro. Parece que han modificado, parece que dice formulación, no sé. Pero lo que sí estoy seguro que el apellido es Paredes, el paterno y materno Zárate. Muy bien. Esta es la parte fundamental. Hay un cronograma de inversiones que debía estar en los primeros capítulos, o digo, en subtítulos más anteriores, pero no importa. Esta es la forma como el proyecto prevé que a lo largo de su horizonte de vida puede introducir otros montos adicionales, dado que la demanda así lo exige.
Fíjense, acá ha tomado en cuenta, si es anual, 10 años. Es un ejemplo, obviamente, cómo, ¿no es cierto?, se va a partir de su inicio para la elaboración del estudio. No sé si estará en meses, había que ver, o estará establecida en años, en meses. ¿Ves? Está en meses, 10 meses. Dice, las primeras actividades de compra de terreno. Empieza por ahí, elaboración del estudio, la constitución de la empresa en el primer mes, en el segundo mes se hacen las siguientes otras actividades, la tramitación del financiamiento en el tercer mes, pero sin embargo con aporte propio ya se está comprando en el segundo mes el terreno. Y así a esto llamamos cronograma de inversiones. A ver, veamos qué más tenemos y se acaba el capítulo correspondiente. Bueno, esto ya no nos corresponde, esta es evaluación de proyectos y ya es otra asignatura. Entonces, estamos jóvenes en el último, diría yo, capítulo que tiene que ver ingresos con costos, con la construcción del estado de pérdida y ganancias, y es hasta donde es el contenido de la asignatura de formulación de proyectos. Muy bien, voy a dejar de compartir, ya no nos da tiempo, jóvenes, va a concluir la clase. ¿Alguna pregunta sobre este material? Y en todo deben leer. Voy a hacer un control de lectura, sigue llegando la clase siguiente el día viernes.